Presentamos Notidiarias con Pedro Guzmán. Noticias, reportajes, entrevistas especiales y naturalmente los análisis más profundos de la vida política nacional e internacional. Ya inicia Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Buenas tardes a todos, a los que nos acompañan tratando de compartir con nosotros esta hora de comunicación política. En medio de escenario en donde lo que menos hay política, ¿verdad? Estamos a 6 de julio, el cambio de gobierno, el cambio de periodo es 16 de agosto, es decir, que le faltan 16 más 24, le faltan 40 días al presidente Abinader para cambiar el primer periodo hacia el segundo periodo. Es decir, que faltan 4 años y 40 días. Yo no estoy diciendo eso por molestar a nadie, pero esa es la realidad. Y en un sistema democrático como el que vivimos, tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Por eso es una preocupación en la mayoría de la gente que uno conversa en relación a qué está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es una especie de España boba, en donde la actividad política se reduce. En gran medida, el PLD está abocado a un congreso, eso se tiran los partidos, igual que la Fuerza del Pueblo, y el PRM está abocado a una evaluación de los resultados electorales. Como ustedes entenderán, esa es una manera de mantener activos los partidos políticos. Entonces se mantienen activos en su congreso, beligeran. Eso es como una organización que si usted ahorita deja de hacer alguna actividad, empieza a menguar más de lo que está en este momento. Entonces la Fuerza del Pueblo tiene un congreso, el PLD tiene medio un congreso y el PRM está en un proceso de evaluación. Ahí nos referimos a los 3 principales partidos. Los demás lo que esperan es cada 4 años a ver con quién se van a unificar para que le toque un poquito del pastel. ¿Entendieron? Esa es la dinámica natural de la política. La evaluación del PRM consiste en definir por qué en algunos lugares se perdió, por qué en algunos lugares se logró X votación, por qué en algunos lugares la votación fue menor, por qué en algunos lugares la votación fue mayor. Analizando ese conjunto de factores porque el PRM tenía una estimación, una proyección de los resultados. Y en efecto hay algunos sitios en que la votación fue tan baja que el PRM está obligado a analizar por qué en algunos sitios fue más bajita y celebrar en los sitios que fue más alto. Por ejemplo, aquí en Moca y Santiago, en la provincia de Payá, Moca no y Santiago, anduvo por un 64, 65. Sin embargo, en La Laguna llegó a un 57, 58. Es decir, entre el PRM con todos los aliados. Entonces, ¿qué le pasa al PRM en La Laguna? Que perdió las municipales y en las congresionales de todos los distritos y municipios fue donde el PRM obtuvo menos votación. Ese es un fenómeno que el PRM deberá sentarse a analizar. Lo que resulta es que también en los partidos la gente quiere que rueden cabezas. Si en los partidos políticos el que hace un trabajo intenso y logra buenos resultados quiere que le celebren, pero también el que hace un esfuerzo intenso y el otro logró muy pocos resultados o perdió, la gente quiere que rueden cabeza. Porque el éxito no se da como producto de la casualidad, sino como producto del esfuerzo y el trabajo. Por lo menos en política casi siempre es así. Que uno esté o no esté de acuerdo con eso son otras cosas. La realidad es que entonces en esa dinámica del análisis político, de la evaluación política que el PRM tiene, también se están buscando los responsables, por ejemplo, de por qué la Fuerza del Pueblo y su candidato a senador ganaron la capital.
mientras que el candidato del PRM y aliados perdió la capital. Mientras el presidente Abinader ganó la capital, perdió las congresionales. Mientras ganaron los diputados del PRM, entonces perdían la senaduría. Eso, en ese proceso de evaluación es que está actualmente el PRM. Y están haciendo un estudio que yo espero que lo publique. Que no pase como pasa en muchos partidos, que los estudios se hacen, se guardan en la gaveta del jefe político. Sí, los estudios profundos, analizados por expertos en la materia. Consultores que se contratan y ellos hacen el levantamiento. Que en el PRM eso sea de consumo masivo, no simplemente que lo guardemos, lo guardemos allá. ¿Qué fue lo que le pasó al PLD en las elecciones pasadas? No en estas elecciones, sino hace 4 años. Cuando el PLD perdió las elecciones con Gonzalo, se contratan consultores para evaluar las razones de la derrota del PLD. Y en un artículo que publica hoy Carlos Almarante Baré en el periódico El Listín Diario, Baré, este es un interesante trabajo para los que le dan seguimiento a la política, sobre todo del PLD. Dice Amarante Baré que la situación que vive el PLD puede ponerlo al borde de caer en el precipicio de la irrelevancia o levantarnos con fuerza hacia el futuro. Esa es la cuestión que debemos debatir en el 10º Congreso. Y en ese documento que está publicado en el Listín, dice Baré, citando ese estudio que yo le dije, en el 2021 concluimos el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, el cual debía de renovar y transformar al PLD. 4 años después, ni una cosa ni la otra. Al contrario, nos sobrevino la debacle electoral. ¿Qué pasó con los resultados del 9º Congreso del año 2021? Primero, se abandonó de la línea política opositora, aprobada. Se decidió en ese momento, se iba a aprobar una línea opositora hacia el gobierno del PRM, y eso se abandonó. En estos 4 años el PLD se olvidó de lo que le da razón de ser, la defensa de los trabajadores, de la clase media, de los chiriperos, en fin, de los más vulnerables. Hicimos una oposición en este último periodo de rueda de prensa. Si se hacía una rueda de prensa en la Casa Nacional, una rueda de prensa light, como dijo Danilo Medina. La dirección política del PLD no quería ni que nos movilizáramos contra el alto costo de la vida. Por eso, Carlos Amarante Baré dice en ese artículo del Listín Diario, tuvo que hacer una marcha en Moca y otra en Puerto Plata, intentando romper la inercia. Yo le agrego, lo que pasa es que Amarante Baré, cuando analiza eso, no destaca que había una línea política del PLD tendente a una oposición light, que eso es lo que dijo el presidente Danilo Medina. En estos 4 años la oposición predominó en el partido el tener cuidado de no hacerle una crítica al presidente de la República porque estábamos muy débiles. Para el 2022 aún teníamos una simpatía electoral de un 30%. Se malgastó esa simpatía. La dirección del partido priorizó la defensa de quienes eran detenidos y acusados por el Ministerio Público de haber cometido presuntos actos de corrupción. Ahí se le fue una gran parte del tiempo al PLD, en esa defensa. Es un artículo muy largo, que usted lo puede ver. Dice Baré en el 4º párrafo, esta inobservancia ética de la dirección del partido nos costó 1.083.543 votos. Cientos de miles de votantes morados no se sienten motivados a votarnos, principalmente por esas cuestiones. Sin embargo, en el PLD se hizo ese estudio, se archivó y se guardó. Y tuvieron que pasar otra vez los 4 años para ellos volver a entender que había que hacer de nuevo el estudio. Eso es lo que pasa en los partidos, cuando un caudillo se apropia del control absoluto y total y cree que puede mandar al carajo a todo lo demás. Sobre todo se da cuando son caudillos que creen que son caudillos, pero la gente no cree que son caudillos. Son caudillos en tanto y cuanto logran manipular los 40 o los 50 dirigentes que tienen en esa mesa.
pero no son caudillos cuando se habla de representar a las masas. Acuérdense que el PLD sacó 800 y pico mil votos en las elecciones municipales, sin embargo sacó 400.000 en las elecciones para senadores, diputados y presidentes. Eso es un fenómeno que deberá sentarse a analizar de nuevo el PLD. Posiblemente le hagan ese mismo análisis y lo archiven. Igual que como pasa en el PLD, en el PRM, con esa evaluación de los resultados electorales, en el PLD, con ese Congreso, también en la Fuerza del Pueblo se está desarrollando un Congreso. Un Congreso que se expresa, vi algunos detalles, por ejemplo, vi por qué el presidente Leonel Fernández, presidente y jefe de la Fuerza del Pueblo, por qué el doctor Leonel Fernández amenaza con expulsar a todo el que plantea algo diferente a como piensan ellos. Eso es un partido, eso es una logia. El doctor Leonel Fernández se pronunció alrededor de que todo el que trate de generar anarquía, y recuérdense siempre que los caudillos dicen anarquía cuando la gente piensa diferente a ellos, será expulsado irremediablemente de la Fuerza del Pueblo. Entonces esos son los tres procesos que ahora mismo se están desarrollando en los tres grandes partidos. Naturalmente, en lo que se desarrolla ese proceso interno, también hay una gobernabilidad, hay un país. Entonces, dejando los partidos y pasando entonces al gobierno y al Estado y al presidente y a los liderazgos de los partidos, entonces lo vemos con un fenómeno que es el que veremos a continuación. Bueno, faltan 4 años y 40 días del gobierno del presidente Abinader. Lo natural es que los partidos empiecen a desarrollar unos procesos internos de fortalecimiento. Pero la Fuerza del Pueblo arrancó, de inmediato arrancó con fuerza. Arrancó dándole para allá. Parece que ahí hay mucho ánimo para empezar a pelear desde ahora a 4 años y 40 días. Entonces, todo eso son parte de los fenómenos que se deberán de analizar. Mañana hay una convocatoria, la gente le va a poner atención a lo que va a decir el presidente Danilo Medina, el líder y guía espiritual y eterno del PLD. Mañana está la gente pendiente de eso, como estuvimos pendientes de qué iba a decir el doctor Leonel Fernández. En el caso del presidente Abinader, el fenómeno es otro. En el caso del presidente Abinader, él está poniendo a sufrir con cuchillitos de palo. Mucha gente entendió que ya para esta época el gobierno iba a generar un estado de movilización en el tren gubernamental. Entonces el presidente, yo supongo haciendo uso de la experiencia de Leonel, de la experiencia de Balaguer, de la experiencia de Danilo y de la experiencia de él, de lo que él ha aprendido y lo que se ha aprendido de los demás. Entonces el presidente, oigan lo que hace. Aquí anda más de 200 listas de posibles designados. Y mientras todo el mundo está entusiasmado, resulta que el presidente cambia la gobernadora de San Pedro de Macorís. Hizo un decreto. La gente piensa que donde estaba ese decreto, ahí, así, donde estaba ese decreto, debe haber más decretos allá afuera. Entonces el presidente suelta ese decreto. La gente se anima y se desanima, sube y baja, porque la gente está esperando una gran remoción del gabinete. ¿Y por qué la gente está esperando una gran remoción del gabinete? Porque hay ministros de este gobierno que no alcanzaron ni siquiera el 50% de aprobación en las gestiones que están desarrollando. Incluido posiblemente el principal ministro de este país. Si un ministro que maneja 325.000 millones de pesos al año y en materia educativa aquí no hay nada que no sea un chin de lo que se hizo en la gestión anterior. Miren cómo se gobierna para permanecer en el gobierno. El presidente Abinader hace un esfuerzo grande, no por decir solo lo que está haciendo, sino por superar al que le estuvo detrás de él. El presidente Abinader ha logrado demostrar, bueno, no hice todo lo que yo quería hacer porque factores externos me han complicado la situación, pero voy por más.
Entonces llenó otra vez la gente de esperanza, le vendió esa esperanza y la gente se activó de nuevo y votó por él. No votó con el 70, ¿verdad? Ganó con el 58, 57. Pero el presidente está abocado a ver por qué algunos de sus ministros aportaron tan poco al éxito. Recuerden que la reelección de Abinader en alguna medida, de Abinader, no de Danilo, en alguna medida se sustentó en el trabajo que hacía el Ministerio de Educación. Construcción de muchas escuelas, mucho desayuno escolar, mucha merienda, mucha comida, mucha cosa para el sector. Con la ley del 4%. Bueno, pues resulta que cuando estaba Danilo, el presupuesto era como de 150 mil millones. Ya en los últimos 3 años el presupuesto de educación pasó de 297 mil millones a 325 mil millones en estos últimos 2 años. Y el ministerio no ha podido mostrar acciones transformadoras profundas que impacten en la población. No le voy a decir que el ministro de Teo no está haciendo una cosa u otra. Estamos hablando del impacto en la sociedad. Y la realidad es que ahora mismo lo que tenemos es un ministerio con muchísimo ruido, porque las escuelas se han inscrito a todos los procedentes de Haití o venezolanos y ahora muchos dominicanos no han podido inscribir sus hijos. Entonces está ocasionando un ruido de manera permanente. Yo le dije a ustedes la semana pasada que esto es un ruido innecesario, que solamente se justifica por la actitud, a veces inexplicable, del ministro de Educación. Porque si usted encuentra que en una escuela hacen falta cupos para 30, 40, 50 muchachos, es tan sencillo como habilitar un aula móvil y contratar 2 o 3 maestros. Y tú eliminas ese ruido. Eso se está dando en Ciudad Juan Bosch, se está dando en varias escuelas de la capital. Parece que al ministro no le preocupa para nada esos ruidos. Y él pensará que ya las elecciones pasaron. Por tanto, gran cosa los ruidos. Bueno, podemos decirle, ministro, que la acumulación de todos esos ruidos ponen en riesgo la estabilidad política y democrática de la nación. El presidente le gustaría gobernar con un ministro que impacte de manera profunda en la sociedad y que no tenga él que convertirse, además de presidente, en el ministro de Educación. Bueno, lo anunció la semana pasada y dijo que iba a asumir de manera personal el Ministerio de Educación. Cuando el presidente dice que va a asumir de manera personal el Ministerio de Educación, lo que está diciendo es: voy a asumir el Ministerio de Educación porque este tipo que tengo ahí no está dando pie con bola. Entonces yo, adicionalmente a mi función de presidente, voy a tener que involucrarme permanentemente en la actividad de los maestros, en la actividad de los estudiantes, en la labor de construcción de escuelas, en la labor de alimentación escolar, en la labor de modificación del currículo. ¿Y cómo usted cree que usted puede meter un presidente en eso? Usted lo que tenía que hacer es decir al presidente: pero como yo no he dado pie con bola, déjeme entregarle esto. Porque eso fue lo que el presidente le dijo al ministro de Educación. Me voy a integrar yo porque con usted no he podido lograr los propósitos que el presidente tiene. Entonces, cuando ese es el escenario que se da en todos los detalles. Ahora nos encontramos que un paquetón de muchachos no hay donde inscribir. Y es un ruido de manera permanente y nada de eso. Y nada de eso. Bueno, pero tenemos un video ahí de una señora de San Francisco de Macorís que se envenenó porque se le pusieron todos los obstáculos que la vida le puede poner a una gente pobre. Tenemos ese videito, vamos a poner ese videito a propósito del sistema educativo dominicano. Es un señor hablando de lo que le pasó, porque la mujer terminó suicidándose. Terminó suicidándose porque se le cerraron los caminos. ¿Entiende? Entonces no es fácil para usted verse en una situación como tan difícil, que la vida se le complique. Se llama así: pobreza y depresión. Vamos a darle audio a ese. Con su esposa, una tragedia, ¿qué fue lo que ocurrió? Ella estaba depresiva porque le quitaron la tarjeta de comida, una madre soltera con 3 niños huérfanos que su padre se murió. El director de la escuela básica, Filomena Gómez, le negó inscribirle a 2 niñas, sabiendo que vivía aislado de ahí de la escuela.
Y ella fue, desde la mitad de año estaba diciéndole que le dejara 2 cupos para la niña y nunca vino. Después con Ani la metió en depresión, presionándola que si encontraba a esos muchachos, esos niños solos, la iba a meter presa. Entonces, en vez de ayudarle, lo que la tenían era presionar y ella se metió en depresión. Según consiguió un trabajo, ella me dijo que fácilmente iba a tener que dejar el trabajito que tenía para llevar a la niña al colegio cuando comenzaran la clase, a la escuela. Entonces, eso la llevó a que tomó esa decisión de tomarse ese veneno. ¿Qué usted le decía a ella? Nada, que yo iba a hablar con un amigo mío para ver si le conseguíamos la inscripción con el director, pero ella ya había hablado pile de veces y parece que ella entendía que él no la iba a inscribir. ¿Ella había intentado quitarse la vida en otros momentos? Sí, ella oí que una vez estaba por ahorcarse. Entonces, yo no tenía conocimiento de eso, pero me dijeron ahora que una vez ella se estaba por ahorcar. Y ella en una ocasión me dijo que ella se quería morir porque la familia la hubiera abandonado en los momentos que ella lo necesitaba y ella no venía. De hecho, yo no conocía a ninguna de las familias porque nunca vinieron, no venían a darle vuelta. Y cuando una gente tiene 3 niños solos, sin padre, los familiares tienen que venir a darle vuelta y ayudarla. Nunca vinieron. Entonces, llamado usted quiere hacerle al gobierno sobre esto. Bueno, yo lo que hay gobierno, no hay ministro de educación. Miren, la realidad es, baja para acá, miren cuál es la realidad. Miren en qué consiste esa realidad tan dolorosa de la gente. Baja, Willy. Miren cuál es la realidad. Una mujer con 3 niños. El esposo se murió. Sin familia. Le quitan la tarjetita de la comida, de la comidita que le dan. No encuentran dónde poner los 3 muchachos y con Nani la amenaza con quitar los hijos si se va a trabajar. Estaba trabajando en una casa y tuvo que dejarlo para cuidar a los hijos. Explíqueme eso. Yo quisiera que alguien me explicara eso. Usted dice, tenía depresión, pero lo mínimo que podía tener un ser humano, que no tenga mucha consistencia mental de depresión, 3 hijos, sin poder trabajar. Si se iba a trabajar ya lo hizo solo, con Nani le quitaba a los muchachos. Estaba trabajando en casa de familia, tuvo que dejarlo porque tenía que dejar los 3 hijos solos. Tenía una tarjetita para comer un chin de arroz y habichuela y se la quita. Va a inscribir los muchachos a la escuela y no se lo quieren inscribir. ¿Cuál era el camino que el sistema le tenía asignado a esa mujer? El camino era eso que ella hizo, el suicidio, porque le cerraron los caminos. ¿Por qué comentamos eso? Lo comentamos eso porque aquí los gobiernos viven todos inventándose 1.000.000 de cosas. ¿Dónde está la oficina del gobierno? ¿Dónde está la oficina del gobierno en donde una gente como esa puede acudir? Fue a educación, no le permitieron a los muchachos. La tarjeta de solidaridad se la quitan. Con Nani lo amenaza con quitar a los muchachos. Explíquenme ustedes, una mujer con 3 niños, explíquenme ustedes. ¿Ustedes saben cuántas mujeres hay en esas condiciones? ¿Ustedes saben cuándo se diseñó la jornada escolar extendida? ¿Por qué se diseñó jornada escolar extendida? Ustedes saben eso. Es la jornada escolar extendida para que cuando aparecieran ese tipo de mujeres, que son muchas en este país, que eso está estimado en el censo, que lo podemos comentar próximamente, la educación asumiera a los muchachos de 7:30 a 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De manera que esa mujer se pudiera ir a trabajar para una casa de familia o para donde quisiera y cuando saliera recogía a su muchacho. Esa era la razón del sistema. Bueno, pues ahora los maestros no quieren inscribir, o los directores, por la razón que sea. Y nadie se sienta con los directores a buscar una solución a eso. El sistema condenó a esa mujer al suicidio. Miren, ya están en paz. Ahora hay que buscar a quien regalarle a los muchachos como si fueran 3 perritos. 3 mesas, 3 platos. Hay que buscar a quien regalárselo ahora, muchachos. Porque perdieron a la mamá producto de un maldito sistema injusto. ¿Cuál es mi recomendación?
tiene que haber una oficina en donde la gente en ese estado, no en estado emocional, sino en estado económico, tenga donde ir a presentar y optar por algún nivel de solidaridad. De inicio, algún trabajador social, que aquí hay muchísimos vagando que cobran en las instituciones, que vaya y le diga, no, mire, vamos a ir donde el profesor, vamos a ir donde el director, vamos a ir donde está el asunto de la tarjeta, y que alguien le haga caso a la gente. Porque como ella se van a suicidar cientos de mujeres, esa apareció porque trascendió. Pero así no podemos hablar de un sistema democrático y de participación de la gente, porque ni el diablo lo aguanta así, señores. Vamos a parar un cambio y bajamos en breve, porque tenemos que abordar algunos temas de interés con ustedes. Con Notidiarias. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Como una foto ahí que se llama Elías Piña. Elías Piña, se llama esa foto. Se suicidó la mujer porque le cerraron los caminos para poder tener sus 3 niños en la escuela. ¿Verdad? En Ciudad Juan Bosch hay un lío todos los días porque los muchachos están afuera y así están en la capital. Pero el ministro da el primer Picasso para la construcción de obras en Comendador de Elías Piña. Él anunció ahí una escuela y la construcción del edificio del distrito escolar. ¿Está bien? Ustedes saben cuál cosa es importante que le pongamos atención. El ministro está haciendo ese anuncio en Elías Piña. ¿Ustedes saben qué pasa en Elías Piña? Baja para acá para yo decirle qué pasa en Elías Piña a la población. En Elías Piña lo que está pasando es que más del 60% de los estudiantes de las escuelas públicas de Elías Piña son haitianos. Entonces el ministro sale a Elías Piña a construirle más escuelas a esa población de estudiantes haitianos. ¿Verdad? Eso no es malo, yo estoy seguro, eso no es malo. Pero el ministro debió de haber anunciado una escuela en Ciudad Juan Bosch, que hay un lío permanente cada año. El ministro debió de haber visitado esas zonas en donde hay conflicto por la cantidad de estudiantes que hay, irle a buscar soluciones. No. Pongan atención, el ministro de Educación fue a anunciar en Elías Piña la construcción del edificio del distrito escolar y una nueva escuela, en donde la población escolar fundamentalmente es haitiana. Sigan los pasos a eso, al pasitico. Vamos a seguir los pasos a eso.
al pasitico, porque vienen más cosas importantes en el camino. Miren lo que está. Yo le quería proporcionar a ustedes también esto que. Vamos a un videíto de una confesión de corrupción que hace una interrogada de un caso importante de corrupción del país. La auditora externa de la Cámara de Cuentas, Engie Caridad Santos Ureña, testificó en el juicio del caso Antipulpo que por instrucciones del Pleno de la Cámara de Cuentas que dirigía Hugo Álvarez, se modificaron actas de levantamiento de irregularidades en el FOMPER y no se consignaron las irregularidades en el informe final de la auditoría hecha a los años 2016-2017. Según la auditora, el entonces director de auditoría de la Cámara de Cuentas, Henry Batista, prohibió que se auditara la nómina del FOMPER, luego de que se verificó que la cantidad de empleados que había en la institución no era la misma que la que figuraba en la nómina. Ella me informó que esa información la habían hecho desde el Pleno, o sea, esa instrucción directamente del Pleno a él. ¿Quiénes conformaban el Pleno de la Cámara de Cuentas en ese momento? El licenciado Hugo Álvarez. Además, aseguró que en el FOMPER se le brindó un trato hostil, que no se le proporcionaban las informaciones requeridas y que se comunicaban directamente con el Pleno del órgano fiscalizador ante cualquier situación. Al juicio también compareció el ex viceministro del Tesoro del Ministerio de Hacienda, Rafael Gómez Medina, quien explicó las funciones del Consejo de Administración del FOMPER. Que una persona que ha acordado no puede beneficiarse 2 veces de unos procesos tan graves, pero aparte de eso, su hijo René también está implicado y lo que él hace, que lo manda fuera del país. Con los testigos, el Ministerio Público busca validar su teoría de corrupción durante la gestión de Fernando Rosa en el FOMPER. Jonan González, CDN. Miren, por eso es que las cosas mal hechas no se pueden hacer. Por eso es que el diablo te acecha. Miren qué fue lo que ella dijo ahí. Ustedes saben qué fue lo que ella dijo, ¿verdad? Ella lo que dijo ahí fue que algunas auditorías se maquillaban, se arreglaban. Se le ponía esto, se le quitaba aquello, se le ponía tal cosa. Que eso es lo que explica por qué algunas auditorías fueron depositadas y se le buscaban cosas para buscarle debilidades, se le carbaban cualquier cosita para encontrar una debilidad. Porque a alguna auditoría de funcionarios del gobierno de Danilo se le buscaban cualquier cosita para depositársela en la pesca con alguna debilidad. Y porque algunas iban limpiecitas. Porque hay gente que nada lo ha mencionado, nadie lo ha mencionado por corrupción. Pero el pobre pueblo estúpido siempre vive soñando. Porque por eso es que es un pueblo de analfabetos. Que no se pone a... Pónganse a ver ese videíto ustedes de la población. Y ustedes se van a dar cuenta por qué hay gente que nunca fueron mencionadas con nada irregular. Del gobierno de Danilo, por qué muchos nunca fueron mencionados con nada irregular. Y por qué algunos fueron sindicados y mandados a hacerle travesura en la Cámara de Cuentas. Miren los resultados ahí. Ellos dicen, no, pero que eso lo manejaban directamente el presidente de la Cámara de Cuentas. Con esta gente, escondían las nóminas, ciertas cosas. Si ellos hubieran encontrado eso, si la Cámara de Cuentas, esa Cámara de Cuentas de Danilo Medina, hubiera, no estoy diciendo que la de ahora sirve para nada tampoco, eso no sirve para nada en absoluto, pero esa Cámara de Cuentas de honorables de Danilo Medina, tenías auditorías preferidas. Algunos dicen que eso respondía a un monto. ¿Por cuánto te la dejo limpiecita? ¿Y por cuánto te embarro? Lo le salió el diablo. Esa era la auditoria de la Cámara de Cuentas. Y yo dije, bueno, yo hacía el informe, pero yo lo arreglaba. ¿A quiénes se lo arreglaban? A fulano. ¿Quién mandaba a arreglar eso? ¿Por qué el presidente de la Cámara de Cuentas le arreglaba eso a algunos y a otros no? Es una buena preguntita para yo hacérsela en el futuro. No al presidente actual, sino a esos funcionarios del gobierno de Danilo, que con mucha facilidad embarraban a algunos, sobre todo a algunos que no le mandaban su saco de cuarto para el palacio. A algunos que ellos no podían extorsionar. Ahí apareció
la auditora de la Cámara de Cuentas, diciendo, bueno, ellos lo mandaban a arreglar, no era yo. El presidente de la Cámara me mandaba a mí. Pero ¿quién llamaba al presidente de la Cámara? Al presidente de la Cámara lo llamaba el que lo puso como presidente de la Cámara. Porque si a mí me nombran un puesto, lo normal es que me llame el que me puso. Mira, ayúdame a este, despáchame con este, porque ese fue el que te puso. Entonces sigan para adelante, que ahí van a encontrar muchísimas cosas. Lo que pasó fue que al salir del gobierno de Danilo, y según mi teoría, Danilo había proporcionado a través de Macarrulla y sus compañías constructoras, le había facilitado la vida a esa constructora. Esa constructora, ustedes saben de quién era Macarrulla, el tesorero, ¿verdad? Ustedes lo saben, de qué candidato era el tesorero. Ustedes saben que esa compañía fue la que licitó la cárcel de La Parra, fue la gran beneficiaria de la cárcel de La Parra, ¿verdad? Y no le tengo que decir más nada porque deducan una parte, ustedes no pueden ser tan brutos que no entienden lo que estoy diciendo. Y Danilo se imaginaba que le podía tirar 3 o 4 perros a los leones, 3 o 4 exministros, que el gobierno de Abinader que la Perca, Jenny y Wilson se iban a conformar con los borreguitos. Resultó que ya Jenny y Wilson, y sobre todo Jenny, ya había trancado borreguitos. Y ya Jenny quería otra cosa más. ¿Qué quería Jenny? El jefe de los borreguitos. Porque se había determinado, por lógica se había determinado, que no era atrás del perro que había que andar, sino del amo. No le salió como iba. Nunca coja la política para hacer maldad. Nunca la coja para hacer maldad. Todo el que coja la política para hacer maldad, al final, no sé qué le pasa. Pero miren lo que le pasa a esa gente. Ponme otra vez ese videito, porque yo quiero que la gente lo escuche bien, qué es lo que esa muchacha dice en ese interrogatorio. Ponlo de nuevo, Willy, aunque sea por la mitad. La auditora externa de la Cámara de Cuentas, Engie Caridad Santos Ureña, testificó en el juicio del caso Antipulpo que por instrucciones del Pleno de la Cámara de Cuentas que dirigía Hugo Álvarez, se modificaron actas de levantamiento de irregularidades en el FOMPER y no se consignaron las irregularidades en el informe final de la auditoría hecha a los años 2016-2017. Según la auditora, el entonces director de auditoría de la Cámara de Cuentas, Henry Batista, prohibió que se auditara la nómina del FOMPER, luego de que se verificó que la cantidad de empleados que había en la institución no era la misma. Miren, ya lo dejamos hasta ahí, ya ustedes lo vieron, ya tuvieron que pasar. Entonces miren lo que está sucediendo ahora. En el PLD hay un lío, porque Amarante Barrera está proponiendo que cuál es la razón para que el PLD asuma todos los casos de corrupción. Que por qué el PLD no se desvincula de los casos de corrupción. Y tú dices, ¿y qué? ¿Y cuáles casos, por ejemplo? Los casos de los que ya han entregado fortuna. Un caso que hay ahí que se devolvió en 2.000 millones de pesos. ¿Por qué el PLD no se pronuncia contra la corrupción? ¿Por qué el PLD, en vez de apoyar la Procuraduría en ese esfuerzo anticorrupción, lo que hace es que objeta esa lucha contra la corrupción? Pero ahí hay 2 tipos que están devolviendo 2.000 millones de pesos. Y tú me dices, ¿qué? Bueno, deberían ser tan ladrones como los que están. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que esos 2 tipos no pueden estar sueltos. Esos son los jefes de la pandilla de ladrones. Esos tienen que estar presos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo que tú tienes un partido y que frente a una pudrición nacional como es la corrupción, tú no te quieres expresar sobre eso? ¿Por qué Danilo no se expresa con relación a la corrupción? ¿Por qué? Entonces, no somos estúpidos los que estamos de otro lado. Entonces, lo que plantea Baré, que si usted quiere que ese partido vuelva a reencauzarse adecuadamente, lo primero que tiene que hacer es alejarse de todos esos hechos de corrupción que se están mencionando. Si usted quiere que ese partido un día llegue a ser algo. Porque la otra opción es que ese partido se desbarate y se vaya reduciendo cada día. No. Tenemos que tapar la corrupción, vivir con ellos, calladito, y ser cómplice, no mencionar. ¿Por qué no quieren mencionar eso? ¿Por qué que el PLD no quiere apoyar la lucha contra la corrupción? Por lo menos en los casos en donde está claro que hubo corrupción, porque ahí hay devueltos miles de millones de pesos.
Y cuando usted devuelve 2.000 millones de pesos, usted está diciendo, sí, yo me lo robé, pero yo lo voy a devolver, yo voy a devolver esta parte. Si usted está reconociendo que usted estaba involucrado en ese hecho. Coño, sigan analizando qué más falta. Porque es que no puede ese partido enfrentar la corrupción y apoyar los esfuerzos para desentar el país. ¿Por qué? Se lo dejo a ustedes esa respuesta ahí. Respondan ustedes. Respondan. ¿Por qué que el PLD como estructura política hizo un gobierno de 4 años light y no apoya los esfuerzos del gobierno contra la corrupción? ¿Qué fue lo que se negoció ahí adentro? Ah, hombre. No me jodas tú a mí. Somos estúpidos los que estamos viendo de este lado. Si no puede ser que un partido entero sea sometido a un decricajamiento simplemente porque la cabeza básica de ese proyecto esté comprometido con no hacer acción contra la corrupción, por lo menos desvincúlate de eso. Ah, no, yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué que tú no puedes hablar de eso? Porque el presidente Danilo Medina no puede hablar contra la corrupción. ¿Por qué el presidente Danilo Medina no puede vincularse de esos dos tipos que acaban de anunciar la devolución de 2.000 millones de pesos? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que no puede manifestarse en esa relación? Averigüen. Cuando lo averigüen me responden. Miren, simplemente porque la verdad que da pena, señores, el esfuerzo que se hace en este país por empujarlo en la dirección contraria. A ver si, ¿verdad? Pero vamos a ver un par de videitos de una protesta de Moca, marchando por la carretera. Son 2 videitos, a ver si ponemos el 1 y después el 2 de esa protesta por la carretera de Cacique, San Luis. Vamos a darle audio a eso. Cuando puse un pie en tierra y eché una pateada por si era corriente, pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él si el rancho era... Dentro de todo, yo le tengo una incógnita sobre esto, que sobre el camino vecinal nos vemos afectados en todo, porque para ir a Moca, a la ciudad de Moca, un motoconcho normalmente cobra 150 pesos, pero como se da la circunstancia de que tenemos que dar la vuelta por hincha, tenemos que pagar 200 y hasta 250, y eso no es justo para un pobre infeliz de esta comunidad, que para ir a menos de 1 kilómetro tenga que dar el todo por el todo como lo estamos dando nosotros. Ahora en tiempo de lluvia es crítico, es muy crítica la situación, porque estamos totalmente estancados y da pena y vergüenza que desde el más chiquito hasta el más mayor que esté aquí pague un impuesto y esta comunidad está en la condición que está. Esa era la comunidad de La Chancleta de Moca, exigiendo mejoras en la carretera y en el tendido eléctrico. Y se manifestaron, tengo varios videos, pero se manifestaron en favor de sus reclamos, que nosotros apoyamos, que nos identificamos con ese reclamo, 100%. Porque resulta que en este país, si usted no grita, aquí lo único lamentable que tenemos en este país, en este pueblo de nosotros, que yo tengo que reiterarlo de manera permanente, lo único lamentable es que si alguien hiciera esa diligencia, esa carretera, y gestionara la solución, escuchen bien, si alguien hiciera la diligencia y gestionara la solución, se aparecen 3 o 4 holgazanes, 3 o 4 malditos vagos políticos. Porque lo primero que hacen cuando después se gestiona y se va de primer Picasso es que se aparecen estos 4 verdugos, estos 4 malditos vagos políticos. Y hay que subirlo ahí en esa tarima. Para que ellos digan y para que ellos salgan en la fotografía.
Los gobiernos tienen que dejar ese maldito relajo de estar promoviendo unos malditos vagos que hay en política, unos injustos, unos vagos que van allá a su comunidad de chancleta a buscar su maldito voto y después le dan 2 patadas por el culo a usted la chancleta. Y ahorita cuando se gestione la solución del problema, son los primeros payasos que van a ir a subirse en esa tarima a decir, no, porque esto fui yo que lo diligencié y lo hice. Por lo menos debieran no invitarlo para que no vayan a aparecerse ahí a decir que fue en ellos que hicieron la diligencia. ¿Saben por qué le estoy diciendo eso? Porque estos vagos políticos de Moca no dan ni para eso. Y si usted quiere, búscame una acción de un político local que pueda decir con prueba que hizo una diligencia para conseguir algo para Moca. Usted va a encontrar muchísimos mentirosos. Eso usted va a encontrar muchos habladores, mentirosos, demagogos, holgazanes, con sus respectivos lambones, diciendo que hicieron esto, que hicieron aquello. Cuando usted vaya a averiguar, se da cuenta. Cuando usted busca los videos, usted dice, pero este tipo no lo menciona, este video entregando esta obra, aquí está mencionando a fulano. Cuando usted busca la carta de solicitud de alguna de las obras, ustedes se dan cuenta de quién la hizo. Ellos se quillan porque uno le dice que no sirven para nada. Ellos se enojan y mandan a los perros a chubárselo a la gente. Mandan a sus perros adulones, a chubárselo a la gente. Estamos jodidos. Por eso que ustedes se están dando cuenta la dificultad que tenemos en Moca para lograr muchas cosas. Porque es que aquí antes habían 2 ministros, uno iba por aquí, uno iba por allí, el otro iba donde el ministro de Interior, el otro iba donde el ministro de Obras Públicas, el otro, y cada quien se repartía y buscaba cosas para Moca, porque eso redundaba en beneficio de Moca. Lo que conseguía cualquiera de los funcionarios, al final eso termina redundando en beneficio de Moca y en la imagen del gobierno. Pero eso es así, todos hacen diligencia. Bueno, pues resulta que aquí no hacen todo diligencia. Aquí hay gente que está dedicado, y yo le dije a ustedes, pero está bien que pase así. No pierda, no se ponga a votar. Miren, si ustedes ven que yo vivo en la capital y vengo a Moca cuando me pica el ombligo, que casi nunca me pica el ombligo, porque el ombligo nunca pica, ¿verdad? Y usted ve que yo vivo en la capital o vivo en Estados Unidos, y aquí yo vengo cuando yo consigo que el plan social o que de la asignación del senador le lleguen 700,000 pesos, cómprate 20 camas, 4 licuadoras, 7 neveras y vamos a rifárselo. A todo este lío de muertos, las hambre que está ahí, tú le rifas todo eso y tú haces labor política. Entonces tú quieres que por eso se te reconozca. Bueno, tú estás haciendo un esfuerzo y tú entiendes que por eso tienen que reconocerte méritos. Pero resulta que aquí no hay con quién hablar. Aquí no hay con quién hablar. Entonces, cuando yo digo que aquí hay una sola gente que hace un par de diligencias en la capital, las que las circunstancias le permiten, ustedes me quieren comer vivo, los lambones. Me quieren comer vivo. Tú no puedes decir la verdad aquí. Porque ellos se pasan la campaña, metieron tanto embuste que ya ellos se lo están creyendo los embustes. No solamente que se lo están creyendo, que pelean ya por esos embustes. Entonces la sociedad tiene que empoderarse. Miren una cosa. Yo apoyo la lucha de la chancleta. Yo apoyo el esfuerzo que hace Guanchi protagonizando marchas en cada una. Y apoyo que siga haciendo más marchas. Y apoyo que sigan haciendo más protestas. Y apoyo que sigan haciendo más paralizaciones. Yo apoyo todo lo que son la lucha de las comunidades. Ahora, cuando se aparezca un politiquero de esto, de que a su comunidad, y usted va como un buen lambón a brindarle café, entonces después no se queje de que usted lo que es un maldito payaso. Porque aquí hay gente que pasaron las elecciones, se desaparecieron, cerraron los locales y parecen funerarias los locales, y aquí no hay con quién hablar. Pero fuera de la política y de los 40 días más los 4 años para las elecciones, hay un gobierno que tiene que estar en movimiento. Porque el movimiento no se puede paralizar. El Estado no se puede paralizar como se paralizan los partidos a través del Congreso. El Estado tiene que seguir funcionando.
Bueno, pues resulta que aquí pasan elecciones y los que andaban haciendo oferta y demagogia se desgaritaron. Pero bueno, dice un filósofo griego que cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Si usted es feliz así, pues sea feliz y celebre todo. Hay una foto de Wellington, se dice Wellington y los veedores. Vamos a poner esa foto de Wellington ahí. Me gustó este esfuerzo que hizo Wellington ahí en Licey. ¿Por qué me gustó? Porque Wellington está recurriendo a un recurso, yo no sé si lo está haciendo en los otros lugares, que fue la creación de una comisión de veeduría. Ustedes saben que el Licey ahí en Licey usted no puede salir con todos los embustes y todo lo que usted quiera venir a meter embute para allá. En Licey usted cuelga el café claro. Si usted no puede, para allá no se apareció de que el senador de Santiago, de que no, ahí no se apareció nadie. Ahí él fue, se reunió con la que hizo una comisión de veeduría. ¿Qué es una comisión de veeduría? Es una comisión en donde gente de la comunidad le van a dar seguimiento a las obras que corresponden a INAPA y que se están ejecutando en el Licey. Yo me encanta que se haga así de esa manera, porque mientras más transparencia, más amistad, y es lo que está formando son veedores, que vayan y vean. Además eso va a permitir que estén reclamando permanentemente la continuidad de esa obra, ¿verdad? De manera permanente. Tenemos un videíto, señores, que es una fortaleza abandonada. Ya ustedes van a entender por qué aquí hay tanto haitiano. Vamos a esa fortaleza abandonada, que de un afrentoso le jodido es un video por allá. Yo ni siquiera sabía que eso sucedía por allá, pero hay que compartirlo porque ustedes deben saber por qué hay tanto haitiano en el país. Vamos a verla. ¿Y cómo pueden hablar de frontera segura? Y los militares para mandar imágenes para arriba, a las altas ciudades y para que la prensa pase lo que no es, no la realidad, sino algo tergiversado. Entonces cogen y mandan un reguero de militares, un sinnúmero de militares en el muro fronterizo. Pero si el muro está seguro ya, esos militares del muro, ¿por qué no lo trasladan a esta zona? Que si ahora mismo con los problemas que hay en Haití sucede una desgracia y todos esos haitianos dicen vamos para la República Dominicana, por aquí cruzan con toda la facilidad y no es verdad que se va a encontrar con ningún militar. Pueden ir, venir e ir y no va a pasar nada, porque un militar no se va a encontrar. Es lamentable esa situación, muy lamentable, y esta es la realidad. Por eso dije fecha y día y año. Esa es la realidad. Javier Luciano, a su orden. Señores, miren esa quema. Esa es una quema permanente en esa zona, porque eso está cerca de esa fortaleza abandonada. Miren cómo andan quemando y acabando con esos bosques. Entonces ustedes van a ver por qué hay tanto haitiano aquí. Eso es un haitiano que está quemando todo eso ahí. Cuando el periodista llega, el haitiano es lo que sale corriendo. ¿Entendieron? Así que está el país. Así que este país. Y muchos militares metiendo embustes, que lo que viven es cogiendo 15, 20 mil pesos para que el tráfico de haitianos. Ese haitiano salió corriendo, ese es el que está quemando toda esa loma ahí y haciendo carbón. Mientras tanto, siendo un poquito equilibrado, miren cómo están acabando con su monte. La verdad que está difícil. Yo lo voy a dejar con un spot que me llegó del presidente Abinader. Tenía otro tema, el tiempo se nos pasó, bien enojado por esta maldita vaina, la corrupción y la vagancia de estos políticos mocanos. Y lo voy a dejar con un spot del presidente Abinader y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Y lo dejamos ahí con ese spot del presidente Abinader. En el país que sueño, vuelan aves en un cielo limpio sobre una tierra fértil, en las que firmes